Bueno, estamos a menos de 24 horas de la apertura de las urnas de la jornada electoral para definir quiénes van a ser los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y también, muy importante, los integrantes de las juntas administradoras locales en algunas ciudades del país. Blue Radio tiene una cobertura especial y hoy estamos tomando el pulso a la jornada. Nos acompaña Alejandra Barrios, que es la directora de la Misión de Observación Electoral, que es una de las entidades más serias y rigurosas que advierte, que hace denuncias, que hace veeduría. Alejandra, bienvenida a Blue Radio. No, pues muchísimo gusto de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, que le están dedicando tiempo a escuchar de elecciones, a pensar sobre quién van a elegir, a enterarse de los programas de gobierno y a no votar solamente porque no les gusta un candidato, sino porque están convencidos de que hay un candidato que les gusta. Todavía estamos a tiempo, ¿no? De mirar los programas de gobierno de los candidatos. Eso es muy importante. El voto Sí, informado es crucial para la democracia. si hasta el último segundo antes de marcar la tarjeta electoral estamos a tiempo siempre para revisar si la decisión que estamos tomando es a conciencia, que no es un voto útil, sino un voto de conciencia. Ese mensaje es importante. A veces la gente vota para evitar que llegue a la alcaldía o al puesto de poder, a la gobernación, a la presidencia, quien no le gusta o, digamos, ese voto útil de votar solamente con el que va a ganar también le afecta a la democracia. Sí, eso es como casarse con el que le toca y no con el que uno ama. Créanme que ese es un pésimo negocio, es mejor casarse porque en última se casa uno 4 años con unos mandatarios locales que son los que van a tomar las decisiones de los procesos económicos, de cuáles son las vías, de cuál es la visión de ciudad o de departamento que vamos a tener. Así que así el candidato o la candidata de nuestras preferencias no gane, depositar ese voto consciente lo deja uno muy tranquilo porque sabe que hizo lo mejor para la ciudad. Alejandra, ¿de qué se trata esta jornada de elecciones de mañana? ¿Cuál es la importancia? Miren, el proceso electoral más importante que hay en el país es el de las elecciones locales. En Colombia modificamos completamente la pirámide de toma de decisiones de poder político. Siempre se entiende que las elecciones presidenciales son las elecciones más importantes, son las elecciones además que tienen el mayor número de ojos puestos, donde llegan jefes de Estado, ministros. Hay muchísimo interés en conocer cómo son las elecciones presidenciales en un país, después siguen las de Congreso y normalmente las elecciones locales son muy poco reportadas cuando lo vemos en el escenario latinoamericano, inclusive en el escenario europeo, son casi que domésticas. En Colombia tienen una importancia particular porque la pirámide de toma de decisiones frente al poder político se construye en este proceso electoral. Quienes queden elegidos en este proceso electoral para las 32 gobernaciones, las 32 asambleas, las 1.101 alcaldías, consejos y las 1.040 juntas administradoras locales, es precisamente la plataforma sobre la cual se empieza a construir el poder político para los que van a quedar elegidos al Congreso de la República y posteriormente esa base del Congreso de la República electa es la que hace la negociación para la presidencia de la República. Esa es la importancia de este proceso electoral. ¿Cómo han visto desde la MOE este proceso? Ustedes son los encargados de hacer una veeduría ciudadana muy importante, de un análisis en terreno. ¿Qué pueden decirnos sobre lo que va a pasar mañana? Muy bien, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Lo primero es que estamos frente a un proceso electoral que si bien había una expectativa que fuera parecido al proceso electoral del año pasado, que fuera muchísimo más tranquilo, donde no tuviéramos casi hechos de violencia política y pudiera ser mucho más fácil hacer proselitismo electoral en el país, pues lamentablemente esa expectativa no se cumplió, pero eso no significa, y eso sí deseo ser muy clara, no significa que estamos frente a las elecciones ni más violentas de la historia, ni las más violentas de los últimos años, no. Estamos en un proceso electoral donde había una expectativa, un sueño que fueran muy tranquilas. Lamentablemente nos encontramos con unos hechos de violencia que están claramente identificados en algunos sectores del país. Aquí nosotros podemos ver cuáles son esos sectores, que es la zona de Catatumbo, que es la frontera entre Córdoba, Antioquia. Terminamos el corredor llegando a Urabá, saliendo el Urabá hacia el Caribe, el Urabá hacia el Pacífico, el andén pacífico colombiano que es Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, es en este momento el que se encuentra de manera particular en riesgo por hechos de violencia porque hay presencia de grupos armados ilegales, y Arauca,
que merece una mirada especial porque lamentablemente Arauca, esa frontera con Venezuela, tiene presencia de diversos grupos armados ilegales y creo que en el país ese ha sido el departamento donde más difícil fue hacer campaña electoral para estas elecciones locales. ¿Cuál es la mayor amenaza para esta jornada de elecciones de mañana, Alejandra? La mayor amenaza para las elecciones de mañana es la no aceptación de manera tranquila de los resultados electorales. Después del cierre de las urnas, en municipios donde hemos tenido una competencia electoral, donde los agravios han sido muy altos, donde se han dañado la propaganda electoral los unos a los otros, donde se han tirado pintura a las sedes políticas, donde se han dicho cosas tan fuertes, puede ocurrir, y esperamos que no ocurra, que esos liderazgos de los políticos que aspiran a ser alcaldes no logren hacerse tan visibles que permitan controlar que sus simpatizantes no terminen quemando puestos de votación, votando los votos de los ciudadanos, marchando hacia la registraduría, haciendo daños en los colegios, que es donde se lleva la jornada electoral, y por esa razón nosotros hemos señalado una serie de municipios donde hemos pedido que de manera particular en la jornada del día de mañana haya atención especial en el departamento de La Guajira, en manera general, en el departamento de La Guajira. ¿Qué está pasando en La Guajira? En La Guajira, La Guajira funciona de manera diferente a como funciona el resto del país. En la que es la zona de Uribia, tenemos unos temas de transhumancia electoral, si bien la frontera se cierra para el proceso electoral, hay una frontera muy porosa que se pasan de pueblos indígenas de un lado al otro de la frontera con transhumancia muy fuerte, y eso termina a veces generando problemas de compra de votos o problemas de orden público una vez finalizadas las elecciones. Y tenemos unas alertas frente a unos municipios como Barrancas, Urumita, La Jagua del Pilar y Hato Nuevo, donde consideramos que los candidatos deben adquirir un compromiso muchísimo más fuerte de liderar un proceso de resultados en paz para evitar lo que suena en las calles, donde hablan de piedratones, donde hablan de movilizaciones si no gana uno u otro candidato, y que sean los mismos candidatos los que lideren un desarrollo pacífico del proceso electoral. Si eso está pasando en La Guajira, hay municipios en Cauca, en el departamento del Cauca, donde creemos que debe haber sobre todo una protección especial a los ciudadanos para que se movilicen a los puestos de votación, especialmente en la zona rural. ¿Cuál es la amenaza en el Cauca, Alejandra? Municipios en el Cauca que son Suárez, Caloto, Miranda, Corinto, donde hay presencia de grupos armados ilegales relacionados con el narcotráfico que pueden terminar interfiriendo en la seguridad de los candidatos. Cuando hablamos del ELN, estamos hablando de manera particular de la zona del Catatumbo, del departamento de Arauca en su totalidad y del sur del Chocó. Y yo sí deseo aprovechar nuevamente estos micrófonos, porque nosotros consideramos que el ELN sí debe ser absolutamente claro si tiene o no en su poder el candidato del Partido Liberal del Alto Baudó, que fue secuestrado el 24 de agosto, que le respete la vida, y que no solamente respete la vida, que respete la jornada electoral, porque la jornada electoral no es una jornada de las autoridades. La jornada electoral es una jornada donde nosotros, los ciudadanos, sin armas, vamos a tomar la decisión de quién nos desea gobernar. Y no es aceptable que vayamos hoy a un proceso electoral con un candidato secuestrado, sin tener señales de supervivencia del candidato y sin que ese candidato pueda estar libre afrontando el debate electoral. ¿Las disidencias de las FARC en dónde están haciendo presencia y puede ser riesgoso para esta jornada, Alejandra? Mira, las disidencias de la FARC están haciendo presencia en Putumayo, Guainía, Guaviare. Obviamente también están en Arauca, lamentablemente también tenemos información de disidencias de la FARC en Arauca, en Nariño, sobre todo en la parte alta, todo lo que es la parte de la Alto Patía, estamos hablando de la zona de Policarpa.
no hemos recibido información de que de manera particular estén haciendo una acción frente al proceso electoral, pero indiscutiblemente por la postura ideológica donde hay presencia de disidencias de la FARC, nosotros siempre recomendamos que haya una protección y un acompañamiento particular a los partidos que son más de centro derecha y de derecha, porque esos candidatos deben tener absolutamente todas las garantías de poderse mover por el territorio. Eso es lo que lamentablemente no ha podido pasar en Arauca. Desde que inició este proceso electoral, las diferentes tendencias políticas que están en el Arauca, sobre todo partidos del Centro Democrático y candidatos del Centro Democrático, no han podido moverse por Arauca porque no tienen las garantías de seguridad debido a que son considerados en ese municipio parte de los objetivos del ELN. Y eso claramente afecta a la democracia y claramente afecta a los ciudadanos que de pronto tienen una postura donde desean votar por uno de estos candidatos, pero les da miedo. Sí, ¿en dónde hay amenazas de fraude, Alejandra, con mayor incidencia para estas elecciones de mañana? El tema del fraude electoral, ojalá pudiéramos nosotros señalar que está especialmente en algunas de las zonas del país. Nosotros tenemos una relación cultural con el fraude impresionante porque la relación política que hemos construido entre políticos y ciudadanos está basada en el intercambio. Y mucha gente ni siquiera considera que sea ilegal. No. Está tan normalizado que pareciera Sí, que es algo habitual y no tiene ningún problema. Pero es que además yo voy a ir a la reunión de ese candidato y no me va a dar nada. ¿O usted fue allá y no le dio nada? Ay, no, ¿usted cómo fue a perder el tiempo? Claro. Y eso es una relación perversa porque cuando nosotros nos dan algo, lo que nos están quitando es la posibilidad de efectuar control político. Y eso es lo que perdemos cuando aceptamos su compra-venta de votos o cuando aceptamos la transhumancia electoral, que es una forma disfrazada de compra de votos. Es sorprendente, nosotros recibimos información que obviamente toda ha sido entregada a las autoridades de eventos que se realizan el día de mañana como bingos, rifas, y uno dice, por Dios, ¿a qué candidato se le ocurre? Que no es absolutamente evidente que un bingo, que una rifa, que una reunión de intercambio de regalos no es una compra de votos completamente disfrazada, pero que las orejas se le alcanzan a ver claramente y eso es compra de votos. Y hoy no solamente es un delito en el proceso administrativo de la campaña, hoy es un delito penal. Y eso significa que la Fiscalía interviene para averiguar de dónde salieron los recursos para la entrega de esos regalos disfrazados que se le están entregando a los ciudadanos. ¿En dónde está la alerta sobre esas posibilidades de fraude principalmente, Alejandra? No, lamentablemente en todas partes del país tenemos información y se habla siempre de la compra y venta de votos. Normalmente se habla de la costa Caribe. Lo que yo creo es que es un tema sobre todo cultural. En la costa Caribe la forma de ser hace que no sea un tema que se está ocultando, sino del que se habla, del que te dice, pero si le gusta vaya más bien a esa casa o vaya al otro lado, pida allá, pero ¿cómo así? No, usted no vaya a salir sin ir a mostrar su cédula para que la apunten y después le vayan a dar su regalito. El mismo fenómeno de compra y venta de votos nosotros lo vemos en Boyacá, pero en Boyacá es completamente silencioso. Es decir, es otra forma de aproximarse a esos fenómenos, es en espacios cerrados, es con personas más cercanas, no se habla de ese tema. Y además del tema de compra y venta de votos, de ese fenómeno, tenemos el que especialmente se ve la semana de cierre del proceso electoral, las 2 últimas semanas, 1 de cada 4 informaciones ciudadanas hacían referencia a la participación en política de funcionarios públicos. Y eso significa que se está poniendo la administración pública para favorecer una campaña. Cuando la administración pública favorece una campaña, sea un secretario de despacho, sea un alcalde, un gobernador, contratistas que cumplen funciones públicas por el tipo de contrato que tienen, lo que estás haciendo es desequilibrar completamente la balanza electoral, porque normalmente la forma de inducir a sus empleados a que voten es, si usted no gana este candidato, usted se va a quedar sin trabajo. Si no gana ese candidato, no va a volver a ver ese contrato que ahorita lo tiene aquí, más bien ayude a conseguir 10 amigos, 10 familiares que vayan a votar por ese candidato. Y ese es, en el eje cafetero, uno de los temas que se vuelven más visibles, sobre todo cuando hacemos revisiones de bases de los jurados de votación. Vemos muchísimas empresas relacionadas con contratistas locales que son los que ponen sus listas para ser jurados de votación. Sí, ese tema de los contratistas es crucial porque sin duda pareciera ser como una tenaza sobre la cual los políticos
consiguen votos para sus candidatos. Ese ¿Está es, muy masificado eso? sí, se volvió el mecanismo a través del cual, digamos, ya casi que la compra de votos a los ciudadanos termina siendo para principiantes, digamos, termina siendo como la base mínima con la que se empieza. Los sistemas de contratación que tenemos en los municipios, en los departamentos, son sistemas de contratación muy complejos, sobre todo aquellos municipios que tienen grandes capacidades de contratación. No estamos hablando, por ejemplo, de Francisco Pizarro en Nariño, que es un municipio pequeño donde los 2, 3 contratos que hay son absolutamente claros, que están sino en municipios mucho más grandes, ciudades intermedias, donde no es fácil controlar cómo es el tema de la adjudicación de contratos. Nosotros entregamos un estudio en el que empezábamos a mostrar cómo aquellos que habían hecho empresas que habían financiado campañas locales terminaban recibiendo contratos importantes y de manera sucesiva a lo largo de una administración pública. Y además no podemos negar las relaciones que existen entre grandes procesos contractuales y candidatos o clanes o estructuras políticas locales que se retroalimentan entre sí. Es decir, gana un candidato, yo sé que tengo para esta empresa que es constructora o que es una empresa que produce papel, etcétera, sé que tengo unos contratos asegurados. Sí. Hablando sobre las noticias falsas, sobre la guerra sucia en campaña, también hemos visto que se ha convertido en un elemento que tristemente se ha, no sé si generalizado, pero sí hay bastantes casos. ¿Cómo han ustedes visto ese fenómeno? Nosotros estamos haciendo el monitoreo sobre todo a los siguientes temas. El primer tema al que estamos monitoreando es cómo funciona el discurso de la intolerancia en Colombia. Nosotros somos un país que en este momento sigue muy polarizado. Y necesitamos ver y lograr entender en la MOE cómo es esa expresión de intolerancia en cada uno de los procesos electorales. En el nivel local, a diferencia de las elecciones del año pasado, funciona muchísimo más por WhatsApp. Es decir, los rastros es más difíciles de seguir. El Twitter, el Facebook funciona más para candidatos de Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, es decir, donde tienes poblaciones más grandes, pero la reina de las redes sociales en elecciones locales es realmente WhatsApp, y WhatsApp es más difícil de seguir. El segundo tema que estamos monitoreando es el que tiene que ver con xenofobia. Nosotros empezamos este proceso electoral preocupados por si se podía poner el tema de la migración venezolana como un tema que fuera utilizado como un mecanismo para poder obtener votos a partir de un discurso xenofóbico. En el monitoreo que nosotros hicimos, con contadas excepciones, especialmente en unas regiones, norte de Santander, sector de Santander, no tenemos evidencias de que ese haya sido de verdad un discurso que en redes sociales esté emergiendo, pero sí nos preocupa mucho por lo que ya estamos viendo, es que el tema de la xenofobia se puede instalar el próximo año a partir de 2 entradas, una la de la seguridad y otra la del desempleo, porque ya empezó a aparecer el tema de si no consigo trabajo, es que hay demasiados venezolanos. Si no consigo un contrato es porque hay demasiados venezolanos, y una cosa no tiene que ver con la otra. Claramente no tiene que ver con la otra. O los temas de inseguridad. Y lo que nos preocupa es que mandatarios nuevos locales que no tienen capacidad de dar mayor trabajo, que no tienen capacidad de brindar mayor seguridad, utilicen el recurso fácil y populista de la xenofobia para poder dar explicaciones sobre fenómenos económicos que son nacionales. Y el tercero, pues claramente el tema de la mujer, cómo participa la mujer en política, cómo la ven en las redes sociales, y seguimos siendo un país machista. ¿En serio? Seguimos siendo un país muy machista. ¿Qué han visto ustedes desde la MOE? Mira, las referencias que se hacen normalmente frente a las mujeres que hacen política están directamente relacionadas con la forma en cómo viste. Entonces, digamos, si tú eres un candidato, tienes que realmente estar muy payaseado para no decir que no eres bueno, sino para decir, no, pero es que con esa forma de vestir, ¿cómo se le ocurre que va a votar por él? No, a las mujeres se les hace referencia a la forma de vestir. Nosotras tenemos un tono de voz diferente, y eso significa que estamos acostumbrados que la voz de mando, que la voz de
que se entiende que está empoderado, es una voz grave, la voz de las mujeres es una voz aguda, entonces se hacen los comentarios de ya está chillando, qué chillona es, el tema de los gritos, De la gritona, que dice. el tema de la gritona. Hay una que es terrible, que es el de la histeria, es que es histérica. Y el tema de la histeria es una referencia netamente a las mujeres, digamos, por las connotaciones que tiene, es una referencia, uno puede decir que el hombre es histérico, pero digamos cuando uno conoce dónde viene el término histeria, es un asunto fisiológico. exactamente, hace referencia netamente a las mujeres y seguimos siendo una sociedad machista en la forma como evaluamos y exigimos los comportamientos de los hombres que hacen política y de las mujeres. A nosotras nos exigen estar más preparadas que un yogur, en cambio a los hombres muy pocas veces se les pregunta sus pergaminos, con la experiencia basta. Sí. Alejandra, para finalizar, esperamos que esta jornada sea tranquila, que tenga los menores sobresaltos, que en el mundo ideal no se presentara la compra de votos, pues tristemente sabemos que ese mundo ideal pues seguro no se va a cumplir. Pero si usted tuviera que hablarle a los votantes, hoy es un día de reflexión, hoy sábado estamos a pocas horas de la jornada y la gente está más bien en sus casas, no hay fiestas, estamos en ley seca. ¿Cuál sería el mensaje desde la MOJE? El mensaje es: olvídense de las encuestas. Olvídense completamente de las encuestas. Vayan y busquen, entren a su teléfono, vayan y busquen las últimas entrevistas que han visto de los candidatos, de las candidatas que más les gustan. De aquellos que no están muy seguros, y busquen entonces las de los dos candidatos. Escúchenlas en Blue. Si en Blue están las entrevistas con los candidatos o si hay un debate, vuelvan y pongan Blue y digan, venga, yo vuelvo y escucho para ver qué es lo que están diciendo. Ojalá el tamiz de nuestra decisión política pase por lo que los candidatos nos están diciendo, no por lo que otros nos dicen de los candidatos. Y vayamos y veamos cuáles son los antecedentes. Nosotros, y aquí sí hago referencias para ciudades absolutamente claras como Cartagena, o departamentos como Bolívar, como Guajira, podría pasar en Casanare, donde podríamos terminar eligiendo candidatos y haciendo elecciones atípicas el próximo año, en el primer semestre del próximo año. Eso es completamente absurdo. Ellos no devuelven un solo peso de la reposición de votos, pero nosotros sí volvemos a meternos la mano al bolsillo para pagar las elecciones que se tienen que hacer si un candidato que está siendo investigado termina posteriormente inhabilitado para ejercer. Así que a votar reflexivo, con inteligencia, sin odio. Votemos pensando en amor con el país y sin lo que nos digan los otros. Hagamos el proceso de reflexión nosotros solitos. Y todavía estamos a tiempo porque estamos a unas pocas horas del inicio de la jornada electoral. Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral con nosotros. Gracias, Alejandra, por estos minutos con el radar en Blue Radio. No, pues a ustedes muchísimas gracias. Siempre un placer estar con ustedes, siempre un placer estar aquí. Y pues mañana todos nos tenemos que levantar, ir a votar. No vaya y sea que vuelva y llueva y siga lloviendo para los que están en Bogotá. Hay que votar temprano. Así que hay que votar y salir a votar temprano. Y cumplir. Sí, señora.